Hola, bienvenidos de vuelta a Conversaciones con Noemí. El día de hoy con quiropráctico Alexander, hablando acerca del sistema nervioso y en la confusión que tenemos de los quiroprácticos. Yo tenía una teoría de que era de hueseros, ¿no? De los huesos. Y resulta que obviamente sí, pero es mucho más allá. Bienvenido, Alessandra, ¿cómo estás? Hola Noemi, gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también de nuevo, porque de hecho lo grabamos y por alguna razón no salió y esta es la segunda vez. Entonces, muchas Mm. gracias por estar aquí de vuelta conmigo. Son temas que me encanta hablar, así que no hay ningún problema. Listo, me encanta. Empecemos. Literalmente, ¿qué es la quiropráctica para que se acaben todas estas confusiones? Vale, vamos a empezar con lo bueno. Entonces, mucha gente conoce la quiropráctica por problemas relacionados con la columna vertebral, porque entienden que trabajamos la espalda, la columna, y piensan que es solamente para pues, reducir o corregir o mejorar dolores de espalda o dolores de cuello o dolores de cabeza. Y te diré que va muy bien para estas cosas. De hecho, tenemos excelentes resultados, pero ver la quiropráctica como tratamiento en el dolor de espalda es ver un 10% de lo que realmente hace, un 10%. ¿Y qué es el restante 90%? Entonces, hay que entender que la quiropráctica trabaja el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es ese sistema compuesto por cerebro, médula espinal y nervios que permite que todo en tu cuerpo funcione. Y entonces regulan cuánta energía tienes durante el día, cómo descansas por la noche, si es un sueño profundo, si es un sueño ligero, regula tus digestiones, tu ciclo menstrual, cómo rindes en el trabajo, en el deporte, cómo es tu estado de ánimo, si algo te estresa mucho o no. Entonces, todo depende de cómo trabaja ese sistema. Y tan importante es, pero tan poco sabemos de cómo cuidarlo. Es verdad que hoy en día hay mucha más conciencia de cómo autorregularnos, ¿no? Y de tener un sistema nervioso regulado. Hoy en redes se habla mucho también de eso. Pero la quiropráctica es una profesión que lleva 126 años o más, un poquito más, eh, literalmente mejorando la calidad de vida de la gente en muchísimos aspectos. Yo llevo 10 años como quiropráctico y en esos años y miles de visitas me he dado cuenta que lo que más mejora es nivel de energía, calidad de sueño y estado de ánimo. Entonces mi pregunta es, ¿quién no quiere tener más energía? ¿Quién no quiere dormir mejor? ¿Y quién no quiere ser más feliz? Y Literalmente. porque, Pero cuéntame, y ¿cómo es que logras esos resultados? primero que nacemos en un estado de salud óptima y nacemos para estar sanos. Hemos normalizado mucho el hecho de enfermarnos, ¿no? Como seres humanos. Y una cosa es que sea común, y eso estoy de acuerdo, pero no creo que es lo normal. Y el problema es nuestros hábitos, el nivel de estrés que llevamos, todos las cosas que nos hacen que estemos frente a una pantalla durante 10 horas al día comiendo comida basura, no hidratándonos bien, eh, exceso de azúcar, exceso de radiaciones del móvil, del wifi. Entonces, todas estas cosas que hace 50, 100 años no había. Entonces, hoy en día hay más y más problemas en las personas, ¿no? Hay más enfermedades y eso lo vemos todos los días. Y, y la medicina hace increíbles cosas en emergencias. Es decir, uno se rompe una pierna, pues tiene que ir al hospital, no tiene que ir al quiropráctico. Pero la medicina se queda un poquito corta cuando se trata de enfermedades crónicas o problemas relacionados con estrés crónico. Y el estrés es la causa de 90% de las enfermedades que hoy en día hacen que la gente vaya al médico. Oh, y las soluciones que dan son pastillas o cirugía o reposo, ¿no? ¿Y cómo conseguimos grandes resultados con la quiropráctica? Primero es que reconocemos que el cuerpo es súper inteligente y cuando trabaja bien, cuando hace sus funciones de manera correcta,
el estado natural es salud, es energía, es vitalidad. Pero a veces el estrés, sea físico, sea emocional, crea tensiones en el cuerpo, crea cambios en nuestra columna vertebral y eso hace que ese sistema nervioso empiece a no trabajar tan bien. Eh, de manera concreta, para que sea claro a todas las personas que nos escuchan, hemos dicho de las vértebras salen nervios y esos nervios son los que conectan tu cerebro con el corazón para que lata, pero también conectan con tu brazo para que puedas escribir al ordenador, ¿no? Y si hay bloqueos o si hay eh, misalignments, ¿no? Desviaciones en la columna, esos nervios se pueden irritar y esa irritación en el sistema nervioso puede ser la razón por la cual la persona sufre de dolor de cuello, puede ser la razón por la cual la persona no se concentra bien o no descansa bien, o igual tiene taquicardia y presión alta y ansiedad. Entonces, nuestro trabajo es muy específico en analizar la columna vertebral, analizar el sistema nervioso, ver cómo está trabajando, ver la zona de más estrés en la columna. Y eso tenemos pues instrumentos de vanguardia para medir eh, el estrés. Y una vez que hemos analizado y encontrado estas zonas específicas en la columna que no se mueven bien y están irritando el sistema nervioso, a través de ajustes específicos la corregimos. Ajustes que igual suena como una palabra un poco desconocida para la gente, pero seguro que si dijo el crujido, todo el mundo lo entiende, ¿no? O la manipulación. Porque sí que cuando hacemos esos ajustes, esas correcciones en la columna, pues hay ese sonido que nada más y nada menos es que aire que sale de la articulación que estamos trabajando. Y entonces el objetivo de esos ajustes es alinear la columna para que el sistema nervioso vuelva a funcionar bien y de esta forma el cuerpo pueda trabajar mejor y expresarse de la mejor forma, que es salud y bienestar y vitalidad y energía y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es que tenemos que visitar un quiropráctico? Por lo que estoy escuchando es que podemos prevenir llegar a esas emergencias para acudir ya tal vez a un doctor normal. Pero ¿cuándo es? O sea, ¿cómo sabemos que tenemos que ir a un quiropráctico? Muchísima gente acude al quiropráctico cuando tiene dolores o molestias o mucho estrés, tensiones. Y obviamente, no digo que es muy tarde, pero es un poco tarde. Quiero decir que el mejor momento para acudir al quiropráctico es después de nacer, porque el primer trauma para la columna vertebral es el parto. Tú piensas, tú, yo, todo el mundo hemos nacido eh, y no es que es una puerta que sales y ¡pum! Bienvenido al mundo. No, es un proceso traumático para la madre, para el bebé. Y salimos en un canal muy estrecho y cuando lo primero que sale en la cabeza, ¿cómo nos sacan? Pues estiran esta parte y hacen una rotación, a veces hasta 180 grados de rotación, que eso para un bebé de 40, 50 centímetros y 3,5 kilos es mucho estrés para su columna vertebral. Obviamente los huesos no son tan rígidos y tan fuertes como en un adulto. Entonces, muchísimas veces pueden causar ya desequilibrios, sea en el cuello, sea en la pelvis. ¿Y cuando pasa eso? Y hicieron un estudio en Australia hace unos años y vieron 2.000 partos y detectaron que el 75% de los bebés recién nacidos tenían alguna forma de desequilibrio y desajuste, es algún bloqueo en la columna, sobre todo en la parte cervical. De estos 75% de niños, un pequeño porcentaje daba síntomas que pueden ser como otitis, que pueden ser como eh, lloran todo el tiempo, no descansan, no duermen bien o se despiertan, no tienen un sueño profundo. Es porque el sistema nervioso y está como, esta zona es súper importante porque por aquí pasa el famoso nervio vago, que es el que activa el parasimpático, que es el de relajación, de reparación. Obviamente, cuando hay bloqueo aquí, el sistema nervioso ya está en un estado de alerta. Y ya desde las primeras horas de vida puede ser. Y entonces, un pequeño porcentaje da síntomas y un gran porcentaje de niños
no tenían síntomas en el momento. Y esos niños igual, esos, esas desviaciones igual le dan problema años después. Pero en esos años, ese bebé no crece de la forma más óptima a nivel de salud. O sea, su cuerpo no está trabajando de la forma más óptima. Entonces es más fácil que a largo plazo sistema inmune más débil, alergia, asma o más síntomas recurrentes en el futuro. Y todo eso porque el sistema nervioso, que además se desarrolla bien en el primer año de vida, no se ha podido desarrollar bien. Entonces, el mejor momento es en nacer y si no, el segundo momento es hoy. Cuando escuchas esto que estoy diciendo, la persona que escucha tenga o no problemas o síntomas en la espalda, sino porque podemos no solamente ayudar a nivel de dolores, sino, como ha dicho bien Noemi, a nivel de prevención y rendimiento, performance, ¿no? Porque más equilibrado está la estructura del cuerpo, mejor funciona también la musculatura y rendimos mejor. Y eso puede ir bien para un deportista, pero puede ir bien también por una madre que cuida a sus niños, o puede ir bien para alguien que trabajando al ordenador y tiene que estar focus y rendir, ¿no? Cualquier persona que tiene columna vertebral debería plantearse, tengo que cuidar eso antes o después, porque antes lo hago, mejor calidad de vida puedo tener. ¿Sabes? Lo que escucho es de que así como vamos cada año al doctor, literalmente a hacer nuestros yearly checkups desde bebés, desde que nacemos, deberíamos de también revisar con un quiropráctico acerca de nuestra columna vertebral desde nuestros niños, o sea, para no esperarnos a la de nosotros que ya tenemos el dolor de espalda y ya estamos como unos robados. ¿Para qué llegar a eso si podemos integrarlo desde chiquitos, tal vez? Me gusta. Correctos, sí. ¿Me, me puedes explicar el sistema nervioso un poquito más? Me encantaría entrar al sistema simpático y el parasimpático. Sí, entonces, antes hemos hablado un poquito de la definición del sistema nervioso a nivel anatómico, con cerebro, médula espinal y nervios. Pero a nivel funcional, a nivel fisiológico, el sistema nervioso funciona de una manera muy, muy básica. Un acelerador y un freno. Es como un coche. Si conduzco un coche, no puedo ir acelerando y frenando a la vez. O acelero o freno. Y el cuerpo tiene unos mismos mecanismos. Hay momentos que el cuerpo tiene que estar más activado y momentos que el cuerpo tiene que estar más en calma. Y el simpático es justamente el sistema que nos activa más. Y es el sistema que se activa sobre todo durante la respuesta de estrés. Mientras que el parasimpático es el freno y entonces es el que nos pone más en calma, más en descanso, digestión, reparación. Podemos también decir que el simpático es más el que trabaja durante el día y el parasimpático durante la noche. Pero decimos que los dos tienen que trabajar de la forma más equilibrada posible, porque hay momentos, por ejemplo, al mediodía y a las 7, 8 de la tarde, tenemos comida y cena, y en ese momento, para que podamos hacer una correcta digestión, tiene que trabajar el parasimpático. Pero cuando yo me despierto por la mañana y me suena la alarma a las 6, 7 de la mañana y tengo que espabilarme y prepararme y trabajar esta mañana, el cuerpo no puede estar en el mismo estado que ha estado por la noche. Tiene que estar más despierto y en alerta. Y de eso se encarga justamente el simpático. ¿Qué pasa? Que hemos dicho, el simpático se activa en caso de estrés y es un tema el estrés, porque la gente piensa que el estrés es malo y realmente el estrés es buenísimo cuando es agudo. Es malísimo cuando es crónico. Y el problema es que hoy en día la gente vive en estrés crónico. Pero si tú lo piensas, Noemí, a nivel evolutivo nos hemos evolucionado gracias a esa respuesta de estrés. Hace miles de años, la cuestión era a ver si hoy el león me come o no, ¿no? Hoy en día no hay leones. Hoy en día el estrés es el jefe, es la pareja, es el trabajo,
los niños, etcétera, etcétera, el tráfico. Y esta respuesta de estrés hace que el cuerpo se prepare y se adapte para luchar contra el peligro o huir del peligro. En inglés se llama the fight or flight response. Hacemos el ejemplo del león. Si tengo un león enfrente que quiere comerme, si cerramos los ojos y los imaginamos, obviamente se entra un poco de tensión, el corazón quizá empieza a latir un poquito más rápido y lo hace con una forma, lo hace con un propósito muy específico. No es momento de descansar y relajarme, es momento de, aquí tengo que sobrevivir. Y entonces, todas las funciones se activan o desactivan según ese propósito, que es sobrevivir. No es momento de digerir la comida, es momento de que la sangre vaya a los brazos y las piernas para que yo pueda correr y salvar mi vida del león o pueda luchar contra él. Cuando el león se ha ido porque ha dicho, no, hoy no te como, y mi cuerpo dice, vale, ya el peligro se ha ido, lo normal es entrar en relajación y en calma. Y ahí viene el parasimpático, entonces el corazón ya no hace falta que lata a 1000 y la sangre ya puede volver a los órganos centrales para que todas las funciones se hagan de la forma más correcta. La respiración más lenta, etcétera. Ahora, algo curioso es que cuando estamos en estrés agudo, nuestras funciones es como un boost, porque la vista mejora, el oído se agudiza, tenemos un subidón de energía porque se ha disparado adrenalina, noradrenalina, cortisol, y porque claro, tengo que sobrevivir, entonces necesito más energía. Ahora, si el problema es crónico, el cuerpo no está diseñado para mantener esa respuesta a largo plazo. No puedo vivir en estado de alerta durante años. Puedo vivir durante horas, algunos días, algunas semanas, pero el cuerpo y ningún organismo en el mundo puede tolerar un estrés crónico sin efectos negativos. Y ahí verás como de hecho, las enfermedades que más matan hoy en día, que son enfermedades cardiovasculares y tumores, tienen mucho que ver con estrés crónico. En estrés, el corazón empieza a latir de manera irregular, a latir más rápido, y cuanto más rápido late el corazón, a menos que no sea deporte, que es otra cosa, que eso es bueno, estresar el corazón durante la actividad cardiovascular, por ejemplo, pero cuanto más rápido late, menos vivimos. Sobre todo hablo de la frecuencia cardíaca en reposo. Hay mucha gente que está en reposo mirándose su serie favorita en Netflix por la noche y su frecuencia cardíaca está disparada porque el cuerpo está en estado de estrés, está en simpático. Y es la misma persona que igual acaba de cenar, pero tiene digestiones pesadas, o es la misma persona que igual luego se queja porque tiene esas tensiones. Entonces, ¿Y por qué es que estas personas se quedan en estrés por siempre? O sea, y que se convierte en crónico. ¿Es porque se quedan como en una cierta parte de la vida y recuérdense? ¿O por qué? Porque si ya están, digamos que viendo la serie de Netflix, ya están en nivel, ya no estoy corriéndome de león, ¿no? Pero ¿por qué sí, su corazón sigue corriendo de león si ya no están corriendo de león? porque el cuerpo siempre se acostumbra a lo que, al estado en que estamos más, ¿no? Te hago un ejemplo. Si yo eh, estoy, si yo me despierto por la mañana y hago media hora de meditación, hago mis estiramientos, hago una práctica de yoga, estoy en la naturaleza, es más obvio que todo mi sistema nervioso, mi corazón, mi respiración van a estar mucho más calmadas, ¿no? Mi estado de ánimo va a estar más tranquilo. Y si yo acostumbro mi cuerpo a eso, esto se vuelve mi estado natural. Pero si del otro lado yo me despierto y pospongo la alarma 3, 4 veces, me despierto, ya veo que estoy con retraso, me tomo un café sin beber agua,
me preparo, voy al trabajo, tráfico. Claro, el cuerpo ya empieza el día en estrés, en simpático, en alerta, y we are creatures of habits. Somos criaturas de hábitos. Y seguro que por la mañana, Noemi, te levantas del mismo lado de la cama, eh, haces las mismas acciones, vas a lavarte los dientes, la cara, tomas un vaso de agua, porque somos seres automáticos. Eso lo aprendí mucho también con doctor Joe Dispenza, ¿no? Que un neurocientífico que hizo un trabajo increíble en juntar neurociencia, espiritualidad, epigenética, física cuántica, pero sobre todo ayuda a las personas a transformar su vida justamente regulando su sistema nervioso. La meditación es una gran herramienta, pero la base de su trabajo es el sistema nervioso y es algo que mucha gente no le da la importancia que realmente tiene y lo tiene como olvidado y dice, bueno, hago deporte y se me va. Y sí que hay cosas que ayudan. La respiración, breathwork, meditación, ayuda a hacer deporte, comer bien, hidratarse lo adecuado, suplementarse. Pero hay veces que en la columna vertebral, al haber trabajado mal durante tiempo, al tener yo posturas no adecuadas, estar sentado mucho tiempo, se queda bloqueada y no se mueve correctamente. Y esos bloqueos, esa rigidez irrita esos nervios. Y por cuanto yo medite, esos nervios irritados no pueden mandar la información correctamente a lo largo del cuerpo. Entonces, mi cuerpo no está trabajando bien, aunque yo pueda hacer todas las cosas que hemos elencado antes, ¿no? Entonces, todos sabemos que la salud es un abanico de cosas, no es que solamente comer bien. Tengo que hacer varias cosas, pero el sistema nervioso es algo que deberíamos darle más importancia a todo. Literalmente lo que escucho es de que a pesar de que estamos en Netflix sentados viendo nuestra serie, nuestro cuerpo sigue literalmente como el tráfico. O sea, sigue con esa emoción del tráfico de que tengo que seguir sobreviviendo, sigue en sobrevivencia. De hecho, cabe decir que yo dispenso es quiropráctico, ¿no? Eso en realidad es, claro que Correcto. fue a la escuela totalmente. Entonces, él realizó todo este gran trabajo que lo amo y lo adoro también, pero empezó con el sistema nervioso. Empezó a entender exactamente que el sistema nervioso es el que corre tu vida gracias a los hábitos a los que haces todos los días. Y si levantarte en sistema de sobrevivencia es súper fuerte, yo lo hice por muchos años. Y ahora sigo que me levanto, pero ya tengo que estar en el carro. O sea, ya tengo que estar en la esquina y apenas me Mm, estoy levantando, ¿no? Y así empezaba el día. Y cuando cambias tu vida y empiezas a levantarme tranquilamente, o sea, tu cuerpo de hecho se levanta súper tranquilo. Tu propio cuerpo, alguien me dijo esto, tú ni siquiera necesitas alarma. Tu cuerpo mismo te levanta en el momento correcto. Y yo ya no exacto. utilizo alarma. Es así como que, ok, ya son las 7 de la mañana, mi cuerpo solito me dice, ya no, ni levántate, mira, ya hay lucecita ahí en la ventana, entra un rayita, es tiempo de. Y te levantas así súper tranquilo, haces todo lo que tienes que hacer con el tiempo, pero sí viví en el otro lado, donde literalmente me despertaba, pero ya iba una hora tarde. Mm, Entonces, obviamente el nivel de vida, el nivel de forma de tomar decisiones, toda la vida cambia por esos pequeños hábitos que empezamos a hacer desde el momento en que nos levantamos, ¿no? exacto. Y el doctor Joe Dispenza dice algo muy cierto, es que la mejor farmacia la tenemos dentro. Y el sistema nervioso, el cerebro, puede crear todos los medicamentos que nosotros conocemos de over-the-counter medicine, que pueden ser antiinflamatorios, antidoloríficos. El cuerpo mismo puede producirlos, pero no lo produce cuando estamos en un estado de estrés crónico. Y mira, el trabajo de Joe Dispenza me encanta porque ha podido concienciar más a la gente hablando de manera científica, o sea, haciendo ver a la gente, porque él dice que la ciencia es lo que une a todas las personas. Es decir,
cuando hablamos de algo, si es scientifically proved, si es probado científicamente, entonces tiene más como, la gente tiene más confianza, ¿no? Y él demostró que, por ejemplo, incluso una práctica de gratitud durante 2 minutos aumentas las inmunoglobulinas A, que y son súper importantes para el sistema inmune. Entonces, a veces pensamos, bueno, mi sistema inmune está débil, mi cuerpo está mal hecho y es normal que me enferme, pero simplemente pensando en cosas, 2, 3 cosas a las cuales estamos agradecidos, estamos fortaleciendo nuestro sistema inmune. Eso quizás algo que se sabía desde siglos, pero demostrándolo, y él hizo probablemente, es una de las personas que más estudios tiene de meditación y los efectos en el cerebro de las personas, ha mostrado muchísimas cosas increíbles, impresionantes, y de cómo la gente puede sanar de incluso enfermedades que los médicos habían dicho que no había nada que hacer. Y yo estuve en varios eventos de Joe Dispenza y vi personas que fueron al escenario a contar su historia, gente que estaba en silla de rueda y volvió a caminar, gente que no veía y volvió a ver. Y ahora suena como, buah, sí, eso no me lo creo. Pero ir, o sea, hay que ir a un seminario con Joe Dispenza o simplemente buscar online sobre su trabajo o leer sus libros. Y es impresionante. Y eso me gusta que haya creado más conciencia de esa capacidad que tenemos de sanar, porque la gente piensa que sanamos porque nos tomamos la pastilla para el dolor o porque nos, el médico nos ha curado, pero el que realmente sana es el cuerpo mismo cuando tiene las herramientas correctas. Totalmente. Fíjate que hablando de los testimonios de Dr. Dispensa, yo en el último que fui, había una persona que ya se tenía cáncer y ya, en el último nivel, ya los doctores ya le habían dicho que ellos ya no pueden hacer nada. Y ella fue al retiro y dice, yo sé que me voy a sanar, yo sé que de alguna forma tenía mucha fe. Yo creo que eso también le dio demasiado. Y terminó el retiro, obviamente cada quien se fue a su casa y ya sabes que te mantienes en contacto con ciertas personas, ¿no? Como un mes y medio después, por otra persona, dice que escuché un video diciendo, ella contando y enseñando sus resultados, como sus resultados ya estaba totalmente libre de cáncer. Y es así como que yo lo vi, o sea, yo conocí a esa persona, vi cómo iba, después vi cómo salió sus resultados y ahora en este momento sé que está teniendo una vida totalmente normal. Entonces es así como que, wow, like, de que funciona. Yo siempre recomiendo también a Storio Dispensa, siempre que hablo de él. Lo amo. Pero sigamos con el estrés. Abrazo yo. Bueno, sigamos con el estrés. Cuéntame, yo tenía esa creencia de que los quiroprácticos literalmente eran la columna de los huesos. Ahora, ya que he aprendido muchísimo más de este mundo, pero tal vez las personas que nos están escuchando no se han metido tanto a la quiropráctica o el sistema nervioso, ¿cómo es de que en realidad ayudan mucho más también al estrés, a regular mucho más tu sistema nervioso? Como dijimos antes, hay una directa relación entre la estructura de la columna y cómo trabaja este sistema. Lo que más vemos, obviamente, las mismas personas que vienen con dolor de cuello y empezamos a mejorar la columna, y no nos enfocamos solamente en el cuello, porque la columna, aunque son 24 huesos más el sacro, la pelvis, funciona como una única unidad. Y entonces, hay muchas veces que la persona piensa que porque le duele el cuello, el problema solo está en el cuello. Igual está en otra parte. Siempre tenemos que mirar el cuerpo de forma global y holística. Y nosotros ayudamos a las personas, sí, a reducir sus dolores, sus molestias, pero más que nada porque estamos optimizando cómo funciona esa estructura tan importante, que permite que el sistema nervioso no trabaje sin interferencias. Y en tantos en 10 años de quiroprácticos he visto cosas como
personas con asma que vuelven a respirar bien sin ataque de asma, o una persona que no escuchaba del oído, vuelve a escuchar, o personas, mujeres que no podían quedarse embarazadas, que pueden quedarse embarazadas, y eso es porque el cuerpo, si estamos en modo sobrevivencia, lo natural no es dar a luz y crear otra vida, porque tenemos que sobrevivir nosotros primero. Y hoy en día hay muchos problemas hoy de fertilidad, justamente por ese estrés crónico que la gente convive con él, ¿no? O te podría decir, bueno, yo mismo, por ejemplo, yo cuando empecé con la quiropráctica, me acuerdo, jugaba fútbol y hay una condición en muchos deportistas que es una forma de arritmia del corazón que cuando estás haciendo deporte, de repente tu corazón empieza a latir con taquicardia durante 30 segundos, un minuto, pero me tenía que parar. Y igual estaba corriendo en la cancha de fútbol y tenía que parar y no podía seguir durante 30 segundos. Y cuando empecé con la quiropráctica, esto se me solucionó. ¿Y por qué? Porque los mismos nervios que van al cuello y van a los brazos van también al corazón, pulmones, y al liberar esa, esa presión, esa irritación, permitimos que volvamos a trabajar como debemos. Y el corazón, lo normal es que lata de forma regular. Lata más cuando tenemos un estrés agudo y cuando estamos haciendo un deporte, pero que cuando estemos en calma, trabajé de la forma más calma también, ¿no? No sé, podría decirte otros temas. Una niña que vino a verme en silla de rueda y no tanto porque no tenía sensibilidad en las piernas, sino que no tenía fuerza en las piernas. Entonces, igual podía caminar durante 5 o 6 pasos y tenía que sentarse. Y había ido a 15 traumatólogos distintos y había probado de todo y todos se habían enfocado en sus piernas. Y cuando la evalué con una visita inicial, eh, vi que tenía un bloqueo muy importante en la zona alta del cuello, que es algo que es muy común, y no solamente por el parto, como hemos dicho, ¿no? Que puede causar problemas aquí, sino porque como es la zona que más movilidad tiene en la columna, es la que más fácilmente se puede quedar desequilibrada, ¿no? Y eso puede venir de mirar móvil todo el día, o trabajar sentado en la pantalla, o estrés emocional que vamos cargando en esa zona. Y esa niña de 18 años, em, empecé a hacerle ajustes, sobre todo en la parte alta, y el segundo día que vino súper contenta y vino sin silla de rueda. Y no es que, boom, en un ajuste había sanado, pero el cuerpo, cuando quitas las interferencias, vuelve a trabajar bien, ¿no? Y, y esa niña empezó el cuidado y empezó a cuidarse de la columna. Y me acuerdo que después de un mes y medio llegó a la consulta sudada porque había venido corriendo por no llegar tarde. Y lo que más me fascina de la quiropráctica es que hay tantas cosas que mejoran que igual tú pensaba que estaban bien, pero que puedes tener mejor. Ejemplo, una mujer que viene con ciática o con dolor lumbar y que igual no me lo dice, pero tiene problemas con la regla, ciclos irregular, doloroso, o le cuesta ir al baño, y que estas cosas se solucionen de forma natural con esos ajustes, y que deje de tomar pastillas cada mes cuando le entra la regla, o, o que no solo no, no tenga como el absenteísmo del trabajo, o sea, que esté de baja porque, y yo tengo amigas que cuando vienen la regla, y son muchas mujeres, bueno, eh, vosotros lo sabéis más que yo, obviamente, nosotros hombres, muchas mujeres sufren el ciclo menstrual cuando viene, ¿no? Y, y ayudamos
en aspectos que la gente piensa, ¿eso qué tiene que ver con la columna vertebral? Respirar mejor y rendir mejor en el deporte, o digerir mejor la comida, no tener tantos ardores, cosas que dependen de ese sistema que hemos hablado antes, ¿no? Que es el sistema nervioso que controla absolutamente todo. Qué bonito, ¿no? El sistema nervioso. Entre más escuches así, como que ahí están los secretos de todo lo que necesitamos saber, solamente que le tenemos que poner más atención y escuchar todas esas señales. Por ejemplo, nosotros las mujeres, ¿no? Cólicos, menstruales, ¿no? Son muy normales, la verdad, ahorita que me estás diciendo, yo digo que, wow, es súper común. O sea, digo que, oh, no, estás en un periodo de cólicos. Y así como que ni siquiera nos lo cuestionamos. O sea, Ah, pensamos que es un dolor normal, que porque te baja la regla tienes que tener cólicos. Pero no es cierto. En realidad hay una forma de algo que se dice de no tenerlos, literalmente, ni siquiera de prevenirlos. O sea, simplemente desaparecerlos totalmente de tu sistema nervioso y todas estas posibilidades que existen. Cuéntame un poco de los mitos que has escuchado tú como quiropráctico. O sea, ¿qué mitos existen en la vale. quiropráctica y tal vez de personas que no van por, no sé, algún mito raro que se escucha? ¿Cuánto tiempo tenemos? Aquí podríamos hablar horas, pero voy a comentar los más comunes, ¿no? Bueno, uno es lo que hemos dicho. La gente piensa que solo tiene que ir al quiropráctico cuando le duele la espalda. Y eso es un mito. O sea, si tienes columna vertebral, uno debería ir al quiropráctico si quiere vivir mejor, si quiere tener un cuerpo más sano y saludable y equilibrado. Entonces, no hace falta esperar al dolor para poder beneficiar de la quiropráctica. Segundo, por ejemplo, la gente piensa que solo trabajamos la columna vertebral y sí que 90% del trabajo es en ese eje central, pero hay otras articulaciones que pueden estar desajustadas, desequilibradas. Te hago un ejemplo. Un deportista o un futbolista que tiene algún esguince de tobillo no bien curado, y cuando digo no bien curado, por ejemplo, los fisioterapeutas o los masajistas hacen un gran trabajo a nivel de tejidos, pero a nivel de articulación, si una se queda bloqueada, igual ahí no llegan. Y ahí es donde llega el quiropráctico, ¿no? Y podemos también, como hacemos los ajustes de la columna, podemos hacer ajustes en el pie, en la rodilla, en la cadera, en el hombro, en el codo, en la muñeca. Y eso ayuda muchísimo porque hemos dicho, todo funciona como una única unidad y a veces ajustamos un hombro y desaparece el dolor de cabeza. O ajustamos una muñeca y de repente una persona que tenía el hombro congelado o frozen shoulder, que es eso en inglés se llama así, de repente puede mejorar su rango de movimiento. Y entonces miramos siempre el cuerpo de forma global y holística. Luego, obviamente, hay quiroprácticos que solo se centran en la columna, incluso hay quiroprácticos que se centran solamente en la parte alta cervical, upper cervical, y luego hay quiroprácticos que se centran en deportistas y atletas, quiroprácticos que se especializan en embarazadas y niños y población pediátrica. Entonces, hay de todo. Otro mito, eh, cuando el dolor desaparece, entonces ya no necesito cuidar mi columna. El dolor es una parte que nos motiva mucho, ¿no? A visitar a alguien, a cambiar nuestros hábitos, pero la salud la tenemos que cuidar también cuando estamos bien. Y yo me he dado cuenta con los años que hay dos tipos de personas, de pacientes, ¿no? O personas que acuden a quiroprácticos. Lo que empiezan y se hacen conscientes de la importancia de los hábitos y luego empiezan a mejorar la alimentación, empiezan a hacer más deporte, empiezan a meditar o hacer ejercicios de respiración para regular su estrés. Y son los que más mejoran porque empiezan a cuidar su cuerpo. Y los que siguen con su estilo de vida, no se mueven, siguen súper estresados. Y al principio mejoran porque igual vienen más regularmente, de manera más intensiva al principio. Pero son los que luego
los cambios no se mantienen tan bien y piensan que, bueno, la quiropráctica no me ha arreglado. Y la quiropráctica cambia vidas en la mayoría de las personas, pero en algunas no. Y es porque la persona tiene tantos malos hábitos y tiene un cuerpo tan desequilibrado y desregulado que a veces la persona no tiene la paciencia suficiente para esperar los cambios positivos, pero no quieren poner nada de su parte. Entonces, a diferencia de el modelo médico, ¿no? Que voy al médico y él me da tal tratamiento o me hace tal operación. En la quiropráctica tenemos un acercamiento más como teamwork, ¿no? Como trabajamos en equipo. Nosotros te ayudamos a equilibrar la postura, tener más movilidad en la columna para que todo funcione bien, pero tú tienes que hacer deporte, hacer estiramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo llevo 16 años, casi 15, bajo cuidado quiropráctico y no lo hago porque solamente para evitar el dolor de espalda, que obviamente, porque ¿quién no ha tenido dolor de espalda y quién no sabe lo limitante que es, ¿no? Cuando te quedas igual clavado un día porque has dormido mal, es algo que limita mucho en las personas. De hecho, es la baja laborales número uno. Es la razón por la cual más personas no van al trabajo y piden la baja por esos dolores en la parte lumbar o en el cuello, ¿no? Y no solamente eso de las bajas y del absenteísmo, sino del presenteísmo, es decir, cómo me presento en el trabajo con ese dolor o con tanta carga, tanta tensión, cómo rindo, cómo es mi rendimiento, ¿no? Y no sé si quieres más mito, yo tengo más y podríamos hablar Dos, horas. 3 horas más de mitos. De hecho, esto que estabas diciendo, me salió una pregunta que la diferencia entre la medicina de patente y un quiropráctico, ¿no? Cómo se necesita responsabilidad, cómo se necesita, siento que las pastillas es como que pensamos que es la varita mágica. O sea, me tomo la pastilla y se acabó, no tengo que hacer nada, ya la pastilla me solucionó la vida, ya me quitó la enfermedad. Yo puedo seguir haciendo todo lo que estoy haciendo como lo estoy haciendo. Y la quiropráctica es un trabajo en equipo, o sea, son los hábitos, tienes tal vez que trabajar un poco más en tus hábitos. Es mucho más como dices tú, un equipo de hacerlo. ¿Me puedes hablar un poquito más de esto y por qué? Yo sé que tú tienes un background de pastillas también, entonces Sí, también tú, lo que tú crees acerca de la diferencia sí. entre medicinas y quiropráctica. Como has dicho, tengo un background en farmacia porque estudié en farmacia, empecé en el año 2008 y terminé en el año 2007, terminé en el año 2011. Pero fue en el 2010 que conocí la quiropráctica y se me abrió un mundo, porque hay mucha, sobre todo de donde yo vengo, que es Italia, que es un país muy, que el médico es la figura profesional número uno en la salud y todo el resto no vale. Y obviamente la medicina, como hemos dicho antes, eh, hace cosas milagrosas hoy en día y salva vidas y ayuda muchísimo en las emergencias, pero pocos recursos tiene a nivel de enfermedades crónicas, ¿no? Y la diferencia entre quiropráctica, no solamente con medicina, sino vamos a decir como lo que diferencia la quiropráctica de otras profesiones es la filosofía, es la manera de ver el cuerpo. Nosotros no nos enfocamos en la enfermedad, el dolor, el síntoma, sino nos enfocamos en la persona que tiene ese síntoma y vemos por qué esa persona tiene ese síntoma. Entonces, la diferencia es las preguntas que nos hacemos y entonces las soluciones a las cuales llegamos y que proponemos al paciente. Ejemplo, si una persona tiene dolor de cabeza,
y va al médico, el médico le recetará una pastilla para el dolor de cabeza, porque el objetivo del médico es tratar ese síntoma. El médico está haciendo súper bien su trabajo. Su trabajo es tratar el síntoma y la forma en que lo hace es una pastilla, un químico. La pregunta que nos hacemos a nivel quiropráctico es, ¿por qué esta persona tiene dolor de cabeza? Y la razón puede ser una simple deshidratación, que eso es muy común. Mucha gente no bebe agua. A veces la deshidratación crea cefaleas tensionales y dolor de cabeza. O puede ser un bloqueo, irritación en la parte alta del cuello que afecta a los nervios con la cabeza. Y eso, obviamente, con los ajustes ayudamos mucho. Puede ser también un estrés químico, como algo que estamos comiendo que mi cuerpo está reaccionando. Entonces, tenemos una forma distinta de ver los síntomas. No lo vemos como algo malo. Ojo, está claro que a nadie le gustan los síntomas y nadie quiere vivir con dolor. Pero el síntoma es un aviso, el dolor es un aviso que el cuerpo nos da para decirnos que algo no está bien. Entonces, nuestro enfoque es, vamos a ver por qué no está bien y vamos a hacer que el cuerpo pueda lidiar con eso de la mejor forma. Y entonces, a nivel quiropráctico lo hacemos pues ajustando la columna vertebral, mejorando cómo funciona ese doctor interno que tenemos para que pueda sanar de la mejor forma. A veces, y muchas, es suficiente y hay personas que mejoran muchísimas cosas, pero a veces hay que también dejar de comer algunas cosas que igual no nos sienta bien, o empezar a tomar más agua, o empezar a tomar algún suplemento para apoyar nuestro sistema digestivo y el cuerpo en general. Entonces, es la filosofía que es distinta. Y eso también te diré que en los años, eso es más algo curiosidad históricas, ¿no? De la quiropráctica. La quiropráctica empezó en Estados Unidos en el año 1896, 95, perdón. Y el primer paciente no tenía dolor de espalda. ¿Sabes qué tenía el primer paciente, Noemi? Cabeza. Sufría de sordera. Estaba sordo. Y era el portero de un edificio donde ahí trabajaba el doctor Palmer, que es el primer quiropráctico, que en esa época se consideraba como un magnetic healer, un sanador magnético, pero tenía mucho conocimiento y mucha pasión para la anatomía del sistema y el cuerpo humano, y se dio cuenta, hablando con el portero, le dijo que se quedó sordo. Obviamente hablaban, pues no sé cómo se le hablaba al portero, porque obviamente estaba sordo, ¿no? Tal vez leían los Y labios, algo como, así. exacto. Le dijo que se quedó sordo después de un mal gesto y escuchó un crujido en su cuello. Y entonces el doctor Palmer, eh, después de estar pensando y averiguando qué hubiera podido pasar, conociendo lo que sabía de la columna vertebral, le propuso a este portero le dijo, mira, si tú has tenido un crujido y estás sordo, puede ser que si recolocamos la vértebra, eso te mejore. Y así sucedió. Esta persona, después de 18 años sordo, se llama, si uno quiere buscarlo en internet, se llama Harvey Lillard, en Davenport, Iowa, recuperó de la sordera. ¿Qué pasó? Que todos los sordos de Estados Unidos se enteraron, o bueno, no todos, pero muchos, que pensaban que este doctor había encontrado la cura de la sordera. Y no era eso el caso. Algunos mejoraron, muchos mejoraron, pero igual otros no. Pero estos que no mejoraron, que luego fueron a ver el doctor Palmer, mejoraron de otras cosas. Igual se reguló la tensión arterial, igual se le reguló el sueño, mejoraron dolores de cabeza. Y de ahí empezó, con los años, ¿no? Más conocimiento y más desarrollo de la quiropráctica. Empezaron una escuela en Iowa, pues empezó la profesión. Y te diré que
no fue fácil para la quiropráctica porque en los años, sobre todo en los años principios de 1900, los médicos denunciaban los quiroprácticos por practicar medicina sin licencia. Pero realmente los quiroprácticos estaban practicando la quiropráctica. Pero mucha gente mejoraba de enfermedades y cosas que antes solo mejoraba con medicamentos. Y eso abrió un poco los ojos también a la AMA, la Asociación Médica Americana, que empezó a denunciar muchos quiroprácticos por practicing medicine without a license, ¿no? Algunos quiroprácticos perdieron esa corriente y se enfocan en tratamiento de dolor de espalda y tratan síntomas y cosas en específico, pero la mayoría, y yo, por ejemplo, me incluyo en esa mayoría, eh, soy fiel a cómo nació la quiropráctica, que el objetivo es potenciar la salud de la persona, cuidando ese sistema tan importante que hemos dicho, el sistema nervioso, manteniendo una columna lo más flexible, lo más equilibrada posible. Hoy en día, sobre todo después del COVID, que la gente se ha dado cuenta que podemos estar enfermos aunque no lo notemos, ¿no? Porque a veces hay gente que tenía COVID y no lo sabía. Esto, y además añadimos la conciencia de, vale, tengo que cuidar mi salud para estar fuerte, porque hay gente que con el COVID muere y gente que pide el COVID y no le sucede nada, ¿no? Y eso no es suerte. Quizá hay una pequeña parte de suerte, pero es sobre todo la resiliencia del cuerpo. Y esa resiliencia depende mucho de cómo esté trabajado y regulado ese sistema nervioso. Y esa es la razón por la cual yo llevo 15 años bajo cuidado, y es porque los beneficios son un cuerpo más resiliente. ¿Quiere decir que nunca me enfermo? Pues mira, hace un mes me fui a Japón de viaje y a la vuelta me vino una gripe muy fuerte que hacía años que no me pasaba, y no pensé que mi cuerpo ha fallado o mi cuerpo es estúpido. Simplemente el jet lag y los ritmos ahí que hacíamos 30.000 pasos diarios y comida distinta. El cuerpo te tiene que adaptar a eso, y a veces pues una forma de parar y reparar es pues con una gripe, ¿no? Y en ese momento pues decidí apoyar el cuerpo de la mejor forma y dándole las mejores herramientas naturales que conozco, y obviamente una parte es la quiropráctica. Fui a ajustarme regularmente pues esa semana, comí de la mejor forma que sabía, me hidraté, me suplementé, y después de 5 o 6 días ya estaba con más energía y sintiéndome muchísimo mejor, y agradezco esa gripe que tuve, ¿no? Pero mucha gente le viene la gripe y piensa, tengo que tomarme el paracetamol para que me baje la fiebre y eso para la tos, etcétera. Y son dos formas de cuidar el cuerpo diferentes. Entonces, la quiropráctica se centra en apoyar el cuerpo y facilitar que ese doctor interno trabaje de la mejor forma, y no queremos poner parches o quitar cosas de forma artificial, sino dejar que la naturaleza haga su curso y que el cuerpo haga su curso. Qué lindo escuchar tu cuerpo, ¿no? O sea, eso que escucho de tu gripa es que tu cuerpo siempre se está comunicando contigo, pero lo Siempre. ignoramos por tratarla de poner en parche de esta pastilla ya me va a curar y ya puedo seguir trabajando las mismas horas o más o esforzándome más en vez de tal vez escucharlo, darle un break, tal vez comer mejor, no sé, escuchar tu cuerpo. Y es súper inteligente el cuerpo. Yo siempre que tengo este tipo de conversaciones así, lo que, literalmente, solo hay que escucharlo, hay que quererlo, hay que darle atención, no querer simplemente con parches o que alguien, o pensar que algo más lo va a curar siendo así solito, literalmente se recupera. Muchísimas gracias, Alessandra, por esta conversación. Se me pasó el tiempo volando. Muchísimas Sí, gracias. Aprendí muchas cosas que no había aprendido antes, a pesar que ya hemos tenido un poco de conversaciones.
Una última cosa, déjame un último consejo para las personas que nos están escuchando. Primer consejo, ir a un quiropráctico, visitar un quiropráctico y chequear cómo está tu columna y tu sistema nervioso. Siempre chequeamos con el médico la presión, la vista, ¿no? Cosas que una vez en la vida hacemos o más, eh, pero también deberíamos chequear una vez cómo está trabajando la columna. Porque hay veces que podemos evitar muchos problemas y prevenir y de verdad podemos vivir con mejor calidad de vida. Hace tiempo en Instagram vi un quote que decía, "The true measure of success is a balanced nervous system", que el éxito, la mayor forma de éxito es un sistema nervioso balanceado, equilibrado. Y es que si lo pensamos, hay muchos millonarios, incluso billonarios, que acaban siendo infelices. Pensamos que el dinero, lo que no tenemos nos va a arreglar la vida, ¿no? Y, o que el dinero puede solucionar todos los problemas y tal, pero realmente cuando tenemos salud, tenemos miles de sueños y podemos hacer mil cosas, pero cuando nos falta salud, solo tenemos uno, que es recuperarlo, ¿no? Y podemos ser billonarios, pero sin salud no vamos a disfrutar la vida de la misma manera. Em, entonces, para mí, por ejemplo, en mi caso, eh, el éxito es tener paz mental. Entonces, ¿cómo hago yo para tener paz mental? Pues cuido mi mente, mi cuerpo, mi alimentación. Entonces, para dar unos consejos, a mí hay tres cosas que me cambiaron la vida. Una obviamente es la quiropráctica, la otra es la meditación. Entonces me acerqué al trabajo del doctor Dispenza y leí sus libros, fui a sus cursos y todavía 10 años después del primer curso que hice, el primer libro que leí, sigo practicando la meditación casi diario. Ha sido un antes y un después en mi manera de responder a los estresores de la vida, mi manera de reaccionar a las cosas y a las personas. Y la tercera cosa es la alimentación. Somos lo que comemos y sobre todo cuando quitamos el azúcar y disminuimos los carbohidratos, como puede ser pan, pasta, bollerías, ¿no? Y bajamos esa inflamación que todos tenemos de alguna forma, ¿no? Eh, todo en el cuerpo fluye mejor. Son conceptos simples, pero que pueden tener un impacto muy profundo en las personas. Y no hace Muchas falta hacer una gracias. hora una hora de meditación, aunque sean 5 minutos y aunque sea quitarse una pieza de azúcar al día o beber 2 vasos más de agua. eh, Todo empieza paso a paso. Me encanta eso, sí es cierto, porque yo cuando empecé a meditar quería hacer 1 hora y media y resulta que no podía hacer ni 5 minutos, ¿no? Mm, Entonces, poquito, o sea, con 3 minutos es suficiente, con un pan menos es suficiente. Muchísimas gracias, Alessandro. Muchísimas gracias a Un, todos por un quedarse hasta el final. un placer compartir. Muchas gracias. Bye bye.